Armando Javier Díaz Camarena, él es doctor en Ciencias Sociales en especialidad en Sociología por el Colegio de México. Realizó una maestría en Terapia Gestal por el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente, Asociación Civil, y cursó la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Él es fundador del Centro de la Diversidad Sexual y de los Derechos Sexuales AC en 1994, que actualmente está a cargo del programa de Ciudadanía y Derechos Humanos allá en Jalisco. Es socio fundador de Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo SC, organización dedicada a la educación, orientación, psicoterapia, consultoría e investigación en temas de sexualidad y género. Trabajó en prevención de VIH-Sida en organismos civiles y públicos desde el año 93. Él es creador del primer programa de derechos humanos y VIH-Sida en Jalisco, en el Consejo Estatal para prevenir para la prevención del SIDA del año 96 al 2000. Es docente de la carrera de Psicología en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO, del año 99 al 2008, y el UNIVA, Campus La Piedad, desde 1998 a la fecha. Es docente de la maestría en Educación en el Campus La Piedad desde el año 2014. Es profesor investigador invitado en el doctorado de Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG del año 2015 al 2016 e impartió los seminarios extracurriculares Sexualidad y Sociedad, Sexualidad, Religión y Poder, Género, Hombres y Masculinidades y Sexualidad y Derechos Humanos. Tiene la palabra el doctor Armando Díaz Camarena. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, diputada Verónica. Gracias, Antonio. Es un gusto poder estar aquí compartiendo el espacio. Angélica, un gusto. Y con el maestro Roberto Blancarte, que me dirigió el proceso de tesis y que aprendí. Y bueno, parte de esto es, les quiero compartir estas reflexiones acerca de lo que me he estado encontrando en esta investigación acerca de la incidencia que hacen los grupos conservadores a través de ciertos repertorios discursivos que tienen que ver con el avance de la educación sexual. Esto es muy importante porque es un movimiento transnacional, no es solo local, y han logrado cosas muy importantes en todo el país. Por ejemplo, esta situación de detener ciertos procesos en Inglaterra, el acuerdo de paz en Colombia, son cosas que se han detenido justamente en argumentaciones con el asunto de la ideología de género. Estamos viendo Brasil, que tenía hace probablemente 10 años, era el país, digamos, de vanguardia en avance de diversidad y derechos sexuales, y de repente estamos viendo al revés, que todo se viene abajo, y esto tiene que ver con el ascenso al poder desde los evangélicos, y que un tema muy importante son los discursos, y los discursos en relación a la sexualidad, porque estos están siendo espacios de oportunidad para que estos actores conservadores lograr posicionar sus demandas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues estos actores utilizan actos del habla, utilizan discursos, y estos discursos convencen y generan que otros actores no movilizados se identifiquen con sus demandas, y al identificarse pues les apoyan, y al generar masa también van generando un sentido de identidad que se ha ido perdiendo. La religión ha ido perdiendo compromiso social, compromiso con lo religioso. Siguiente, por favor. Se ha ido perdiendo compromiso con lo religioso, y también dentro de este compromiso que se ha ido perdiendo, que ya no dan la cohesión con lo religioso, pues entonces la gente se va identificando con demandas en las que se ve ante un mundo en crisis que pudiera colapsarse por la diversidad sexual, por los derechos sexuales, y en esa lógica la gente les apoya y se experimenta a sí misma como defensora de derechos humanos. Van a marchas por defensas de que no se pierda su mundo religioso y que no se deterioren sus valores, y esto genera una nueva cohesión que los rituales religiosos habían ido perdiendo. Bueno, la gente ahora está teniendo. Estos actores pues son antimovimientos porque no abonan a la democracia, ¿sí?, sino que al revés
son hacia el conservadurismo. No tienen posiciones homogéneas, pero establecen consensos políticos y podemos ver que ahora ya no son los católicos, sino que fueron junto con grupos evangélicos y toman acuerdos, y vimos en las marchas, por ejemplo, que traían estandartes de la Virgen de Guadalupe, y entonces eso, los evangélicos estuvieron dispuestos a que estuvieran esas manifestaciones con las que no están de acuerdo, desde eso hasta presentar bailes recordando a Juan Gabriel, y asumiendo que como él no había hecho activismo, entonces lo que se tenía que hacer es vivir la diversidad sexual sin hacer una especie de activismo. Y entonces toman lo que les es posible, y son sujetos que lo que hacen con estos argumentos nos van a convencer que están hablando desde evidencia científica o de derechos humanos, pero es un trasfondo religioso, y lo que están haciendo es una acción estratégica de acuerdo a colocar ciertos valores. Y es importante leer entre líneas, porque en los últimos debates ya no están debatiendo con organizaciones de derechos sexuales, debaten con académicos, por ejemplo, ¿sí? Debaten con gente de niveles altos, y no están trabajando desde la evidencia científica, y que lo que están haciendo es parten de un aparato ideológico que es religioso, y hacen demandas al Estado, pero parte de lo que están haciendo es jalar a las bases para fortalecerse y llamando a un retorno de la moral religiosa. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de repertorios, los repertorios son actos del habla que producen efectos. ¿Cuáles son los efectos? Pues detener leyes. Detuvieron la iniciativa presidencial. Para eso tuvieron un primer efecto, la gente que se identificó con sus demandas y generó esto que vemos aquí. Esa es la marcha del Frente por la Familia en Guadalajara, y entonces la siguiente en amplitud fue la de Querétaro y la de Aguascalientes, y en Guanajuato, en Tijuana, y entonces lograron una movilización importante que logró que entonces los partidos políticos se detuvieran. Y esta parte es importante que la consideremos. Los repertorios son recursos políticos que utilizan estos actores a partir de analizar de manera estratégica una oportunidad para poder mover las cosas a su beneficio. Es como un juego de cartas, y entonces poder meter ases, poder meter comodines para entonces jalar actores que se identifiquen con sus demandas, y también actores políticos, y también quienes toman decisiones. Y estos actos del habla, finalmente, parto lo que dice Foucault, los discursos son elementos tácticos en un campo de relaciones de fuerza, y estos elementos tácticos, el discurso científico y de derechos humanos, también puede ser utilizado en la contra, y es lo que están haciendo. Y que entonces es importante ubicar cuáles son las estrategias. Y yo identifico, siguiente, que están utilizando como repertorios, y esto lo vemos del lado derecho, hablar de derechos humanos y de evidencia científica, y de cuestiones epidemiológicas incluso. Pero de fondo lo que buscan es lo religioso, y también utilizan el concepto de ideología de género, que me voy a meter a comentarles, y también utilizan algo que es el miedo a la pérdida del orden. Y la pérdida del orden es un temor que tendremos presente, ¿no? Y uno más es una noción de vida sacralizada, desde esa idea de que la vida inicia en la concepción y solo hay un Dios que puede dar o quitar la vida. Y este último ya es claramente religioso, y sigue teniendo eficacia, y sigue creando alianzas, mientras que los otros implican matizar el discurso para traducirlo en términos de derechos humanos. Y lo que vemos son algunos acontecimientos en donde aparecen pues acciones como marchas, intervenciones en medios de comunicación, una campaña que se llama No te metas con mis hijos, una visita a estados y ciudades que se llamó El Bus de la Libertad, ¿sí? Y también esto fue ante distintos contextos, y uno de ellos, por ejemplo, fue los cambios que se dieron con la iniciativa presidencial en materia de matrimonio igualitario, y había un compromiso de tener un componente educativo, y ellos reaccionan en contra de este componente educativo, de esta promesa que se aterriza en 2018. También ante un manual para prevenir violencia de género en preescolar, en donde había un ejercicio
donde al azar de ciertos disfraces los niños podrían tomar el que ellos quisieran o se les entregaban al azar, y si tomaban uno que no era acorde a su sexo biológico, igualado desde su perspectiva a género, entonces no se les iba a sancionar. Es algo que cuestionaron mucho. Y esto es muy importante plantearles porque tienen un miedo y dicen que no se les puede decir algo hacia los niños, pero una semana antes de escribir este texto, uno de mis consultantes, un hombre transgénero, me comparte: es que yo tenía 4 años, entonces me puse un calzoncito, una truza. Y entonces fui corriendo con mis papás y les dije: papá, mamá, ya entendí, es que soy niño. Y esta es la experiencia de un niño trans, biológicamente hembra, a los 4 años de edad, que toma ya una claridad consciente de su identidad de género, pero que va a vivir permanentemente su construcción y lo va a asumir hasta llegar a un proceso legal a los 25 años. Pero entonces, como no estamos cercanos a estas experiencias, nosotros pensamos que esto no es necesario. Aplicamos una encuesta y lo hemos visto, hemos tenido intervenciones en varios estados de la República y aproximadamente la mitad de las personas lesbianas y gays nos damos cuenta de nuestra orientación sexual antes de los 10 años de edad y el 75-77% a los 14 años de edad. Esto nos habla de que entonces, por supuesto que en primaria ya se sabe la preferencia sexual, aunque no hay una atracción en términos de deseos eróticos claros, pero sí hay enamoramientos. Y otro porcentaje lo van a tener cuando hay el descubrimiento del deseo sexual encarnado, sí. Otro de los temas de discusión es la inclusión del conocimiento del cuerpo en cuarto de primaria, y uno más, que esto se da en 2016, y un elemento más es que la tabla de métodos anticonceptivos, que estaba ya en los libros de primero de secundaria desde 2005, ahora aparece en los libros de primaria. México, primer país en casos de embarazos, en porcentaje de embarazos en adolescentes en la OCDE, ¿sí?, donde de 2014 y en 2016 se reporta que en vez de disminuir el embarazo y la maternidad, como sucede en todas las edades, en adolescentes se incrementa, lo cual es grave porque ¿de dónde van a vivir los adolescentes? Es más, es hasta ilegal contratar y darle trabajo a menores de edad, entonces ¿de dónde van a vivir y mantener? ¿Y dónde les van a dar derechos a estas nuevas familias de fondos de vivienda, seguridad social? Hay una serie de desafíos y entonces citan como si esto se estuviera haciendo, y es algo que genera porque a la gente sí le preocupa. Entonces dicen, ¿cómo que están promoviendo eso? Y hay gente que va a las marchas porque pues están promoviendo las relaciones sexuales con menores, ¿no? Y siguiente, por favor. El siguiente es el tema de la inclusión de la diversidad sexual. La ampliación del discurso que aparece en los libros de 2018 implica que se reconoce la libertad sexual como un asunto de interés público, de la misma manera que alguna vez se reconoció la violencia doméstica. Sujetos que viven excluidos, es decir, alejados del campo de lo social, cuando regresan de esos márgenes para integrarse a la sociedad y ser incluidos en los discursos oficiales, vemos estos grupos experimentan una sensación de amenaza y reaccionan para tratar de evitarlo. Por eso dicen, en esos rincones de lectura abundan los libros que hablan sobre matrimonios igualitarios, homosexualidad y transexualidad. Para colmo, ni siquiera se están impartiendo con moderación. Y también dicen, piden que lleven un disfraz y que vivan durante un rato la experiencia de representar un personaje que puede no estar relacionado con su sexo. Esto puede indiciar a los niños al travestismo. Y después dice, no es parte de la educación sexual, una criatura de 3 o 4 años, estamos atentando contra su inocencia y su pureza. No queremos desviarnos como país, ¿me pasa la que sigue? México debe ser respetado y no vamos a permitir que nos impongan ideología de género. Apelan también al nacionalismo, ¿me pasa la que sigue? Dice, los padres de familia nunca permitiremos que en las escuelas a nuestros hijos varones se les vista de Blancanieves o de Caperucita. La finalidad de hablar en un lenguaje científico en este sentido es legitimar argumentos que en realidad tienen fundamento religioso, pero que en otra palabra no tendrían cabida en un Estado laico, lo mismo que es apelar a la democracia y esta utilización del miedo también, ¿no? Voy a comentarles algunas reflexiones finales. Primero, la educación juega un papel relevante en el avance de los derechos sexuales, pues representa la posibilidad de construcción de un entorno favorable y de superar el miedo a la pérdida de este orden, que en realidad hay muchos órdenes sociales,
y que entonces la inclusión de la diversidad y estos contenidos de sexualidad abre posibilidades para una mayor integración y bienestar social. La estrategia a estos actores les dio una legitimidad al discurso religioso y fue eficaz para sumar aliados. Esto les permitió influir en decisiones políticas y ayudó a detener la iniciativa presidencial. Es decir, en el debate sobre matrimonio igualitario hubo quien ganó el debate porque no se hizo la modificación de la iniciativa. Quizás el mayor éxito de estos actores con perspectiva católica cristiana no fue detener la iniciativa, sino sumar sujetos a su movilización. Estamos ante un fenómeno complejo. Es posible que la participación en estas movilizaciones esté generando una cohesión social y un compromiso religioso con los creyentes que ya se estaba perdiendo y representa un riesgo del retorno de lo religioso. Ante esto es importante la creación de mecanismos para la denuncia de violaciones del Estado laico, pero también procesos de capacitación entre todas las bases para que aprendan a discernir cuándo realmente algo está siendo violento y cuándo la información que les están dando en realidad es parte de una estrategia para tener incidencia en cambios jurídicos y en cambios en políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, Armando. Y por cierto…